Hola a todos, buenas tardes, amigos y amigas. Aquí estamos esta tarde con nuestro amigo Fran Romero, que nos va a hablar de las terapias naturales. Estamos aquí en un nuevo canal que le vamos a llamar Salud Natural. Salud Natural porque nuestro amigo Fran nos va a contar a continuación el por qué le hemos puesto este nombre. Y nos va, salud natural porque todo esto nos va a transmitir todo lo que la salud natural puede aportar a nuestra salud, tanto física como mental. Y bueno, pues para ello tenemos a nuestro técnico en terapias naturales, y además gran profesor docente en una de las mejores escuelas de España, ya lo puedo decir yo, que nos va a hablar de la terapia de biomagnetismo. Fran Romero, ¿qué nos puedes decir? Preséntate. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? Muchas gracias ¿Qué tal? por esa gran presentación que me has hecho. Bueno, y se me ocurría mucho más, pero me he tenido que morder un poco porque digo que lo explique él muchísimo mejor. Y bueno, ¿qué nos puedes contar esta tarde? Bueno, como tú Un poquito decías, de ti. vamos a empezar una nueva sección en este caso, pues de entrevistas, ¿vale? Y estas entrevistas, pues van a ir un poquito encaminadas, pues a hacer una difusión de lo que es la medicina natural, es decir, de intentar transmitir, pues a las personas que nos quieran escuchar, con esta serie de entrevistas que vamos a hacer, donde vamos a hablar de muchísimas cosas que tienen que ver con la salud natural. Vamos a intentar transmitir, pues desde nosotros desde aquí, desde Naturfor, vamos a intentar transmitir todas las posibilidades que la persona puede tener respecto a ayudas en sus problemas de salud. También, por supuesto, a mantener su salud, porque la prevención es también importantísima dentro de la medicina natural. Pero bueno, en caso de que haya ya alguna enfermedad, algún problema, pues vamos a explicar pues una serie de terapias que están al alcance hoy en día de cualquier persona, y una serie también pues de remedios naturales donde pues en su día entraremos a hablar, por supuesto, de la alimentación saludable, entraremos a hablar de las plantas medicinales, entraremos a hablar pues bueno, de superalimentos, entraremos a hablar de suplementos, de flores de Bach, bueno, podemos hablar de muchísimas cosas bueno, que van a poder ayudar a las personas. Y bueno, pues si quieres que me presente un poquito, como me has dicho, yo ya lo has dicho tú, yo me llamo Fran Romero, soy director de Naturfor, soy naturópata y bueno, pues técnico en varias terapias naturales y demás. Y bueno, pues mm, en Naturfor un poquito, pues lo que pretendemos es tener ahí pues un doble sentido a la hora de ayudar a la gente en el tema de los problemas de salud. Uno de ellos son las terapias directas, en las que tenemos consultas directas con los pacientes, bien a nivel presencial en nuestro centro. Estamos en Elche, en Alicante, en España, ¿vale? Bien en nuestro centro, Naturfor, físico, en directo, allí en presencial, o bien online, porque ahora también sabes que hay mucha diversidad de temas online, y la gente pues se acostumbra mucho también a utilizar el online, incluso en este campo, en el tema de la medicina natural. Entonces, pues también hay posibilidad ahí de hacer consultas tanto a nivel online, que tienen que ver que puedan tener que ver con naturopatía, con alimentación, con suplementos y tal. Y también, que luego hablaremos de ello, de que hay técnicas y hay terapias que tienen la posibilidad de realizar trabajos a distancia, sin que la persona acuda pues al centro a hacerse la terapia. Entonces, todo eso luego seguramente explicaremos un poquito cómo funciona y demás. Y Sí, bueno, y porque luego, muchos tendrán la duda ahí está. de cómo serán, porque claro, pues puedo Claro. ser mm, eh, el terapeuta que sea, puedo ser esto sin poder tener que hacerlo presencial.
lo explicaremos porque eso siempre queda un poquito ahí en la duda, porque es un poco a veces extraño, pero ya veréis que es mucho más sencillo, mucho más fácil de lo que la gente piensa y además muy cómodo, ¿eh? Muy cómodo. Cada vez hay más, sobre todo del confinamiento. Yo siempre digo que del confinamiento para acá, todo lo que son trabajos a distancia, consultas online y demás en el mundo de la medicina natural, pues se ha dado un boom tremendo porque la gente se acostumbró incluso en esa época a utilizar este tipo de servicios, viendo los resultados que habían tan impresionantes e incluso trabajándolos así, de esta forma, online y a distancia. Y ya pues muchos pacientes se han acostumbrado incluso a continuar en esa línea. Hay otra línea más en Naturfor que es el tema de la formación, ¿vale? Hemos hablado del tema de la terapia, las terapias directamente con pacientes, pero nosotros hace 15 años o más prácticamente, pues abrimos nuestra escuela de formación. Y bueno, pues también en Naturfor es una escuela, nosotros le llamamos Escuela de Vida Natural, ¿vale? Porque es una escuela donde, bueno, a lo largo de estos 15 años, pues hemos formado a miles y miles y miles de profesionales que hoy en día pues están trabajando como profesionales en la medicina natural, tanto en España como fuera de España, porque también las formaciones son online y también pues ha habido siempre muchos alumnos, incluso de fuera de España. Y dentro de esas formaciones que damos, pues bueno, hay todo tipo de formaciones que tienen que ver con técnicas de medicina natural, terapias, herramientas de medicina natural, etcétera, etcétera. O sea que ahí hay un abanico muy grande de formación para todo aquel que quiera pues convertirse en un profesional de la medicina natural, que dicho sea de paso, también de la pandemia para acá, pues también está en auge un poquito el que la gente cada vez busque más alternativas naturales para sus problemas de salud, con lo cual es una profesión en estos momentos de bastante futuro, dicho sea de paso. Y hoy, por ejemplo, como tú decías, vamos a hablar, hemos querido empezar por uno de tanto las terapias más importantes en las que nos estamos centrando a nivel de terapia hoy en día en nuestro centro, como a nivel del curso quizás más estrella que tenemos en la Escuela Naturfor, que es el que más se nos pide últimamente, el que más se nos solicita y el que incluso más alumnos normalmente se suelen apuntar en estos últimos años. Llevamos ya 10 años, llevamos ya haciéndolo. Este año precisamente empezamos la promoción número 11 y bueno, pues es uno de los cursos más importantes y cursos de estrellas, que es el de la terapia de biomagnetismo. Por eso hemos decidido empezar un poco pues, a hablar de ese tema y ofrecer en esta este primer envío de este Salud Natural, ofrecer pues información sobre tanto de la técnica, de la terapia de biomagnetismo, para quien considere que lo necesite, o hay gente que a lo mejor ni la conoce y bueno, y va un poquito más a descubrirla, como también las personas que decidan formarse en ella, que luego hablaremos un poquito de quién se puede formar y de qué forma y demás. Pues como terapeuta y formador que eres de muchas terapias, no solamente la de biomagnetismo, también medicina china, bueno, hay infinidad de las que nos irás contando Mm. en cada charla que demos. Hoy que vamos a hablar de la de biomagnetismo, llevas, si no me equivoco, 18 años. Ujú, Empezaste con esta terapia ujú. y en las formaciones llevas 10 años, corrígeme si me equivoco. Exactamente. Este año es el 11, la promoción 11, con lo cual este año sería 11 años formando en esta Formando. terapia. Y bueno, sí, es verdad lo que tú dices. Yo empecé con esta terapia hace unos 18 años aproximadamente, que es cuando el descubridor de esta terapia, y ya entramos un poquito si quieres ahí de lleno a Sí, te lo iba explicarla, a preguntar. eh, es cuando el descubridor de esta terapia, que fue en su día el doctor Isaac Gois, ¿vale? Es un médico mexicano que en base a unos estudios también que hizo un científico alemán llamado Boehmer respecto al magnetismo, en base a esos estudios, pues él
recogió un poco esos estudios que hizo este científico alemán y lo perfeccionó y con ello pues creó una terapia pues bastante avanzada en el mundo de la medicina natural, bueno, que él le llamó par biomagnético en su día, ¿vale? Sí, Ya, explícanos para los que sí. no conocen esta terapia, qué es realmente el biomagnetismo. Sí, pues como te decía, él vino a España hace 18 años a enseñar la terapia a todo aquel que quisiera aquí en España pues aprenderla. Ahí pues nos apuntamos una serie de personas, tanto terapeutas como incluso médicos, también habían recuerdo en ese curso, donde aprendimos esa terapia y a partir de ahí, con sus enseñanzas, con los conocimientos del descubridor de esta terapia, pues empezamos, los terapeutas que aprendimos, pues empezamos un poco empezamos a difundirla un poco en España y a empezar a utilizarla. Y bueno, pues yo al cabo de unos años, al cabo de 7, 8 años de estar trabajando con ella, con mis pacientes y coger toda la experiencia posible y por haber y ver la efectividad grandísima que tenía esta terapia y la rapidez con que los pacientes empezaban a ver resultados en sus problemas de salud, decidí empezar a enseñarla. Como yo ya tenía mi escuela, Naturfor, tenía ya mi escuela de formación donde tenía otros cursos de formación de medicina natural, introduje pues también la formación de biomagnetismo para también con el objetivo que el doctor Gois en su día ya nos transmitía que él esto lo hacía, ir a países a enseñarla para que su terapia pues se difundiera lo máximo posible por la efectividad que él sabía que tenía. Pues también yo intenté recoger un poquito ese testigo del doctor Gois, y montar un curso de biomagnetismo para seguir enseñando a más terapeutas, ¿vale? Porque cuanto más terapeutas de biomagnetismo hubiera en España, pues a más gente le llegaría seguramente esta terapia y a más pacientes con necesidades de salud les llegaría pues los resultados que esta terapia suele dar, ¿vale? Y entonces pues eso fue un poquito la trayectoria de lo que es aprender la terapia con su creador, el doctor Gois, empezar a utilizarla en mi consulta y decidir pues empezar pues a formar a nuevos terapeutas y demás, ¿vale? Eso fue un poquito la trayectoria. Mucha gente que nos esté escuchando estará diciendo, pero yo necesito estudios previos a poder hacer esta terapia, o todo el mundo que quiere puede serlo, puede estudiar esta terapia y puede luego dedicarse a ello. No, no es necesario, Isabel, tener ningún estudio así previo básico, ni siquiera a nivel de sanitarios, ni siquiera de medicina natural y demás, porque esta terapia la empezamos a enseñar de cero, ¿vale? De hecho, yo cuando hacen esta pregunta en muchas entrevistas que me han hecho sobre el biomagnetismo, como yo soy uno de los primeros terapeutas que han habido en España de hace muchos años, me han hecho muchas entrevistas sobre este tema en concreto y demás. Y cuando me hacen esta misma pregunta, yo siempre recuerdo que el doctor Boyce nos recordaba que al igual que, por ejemplo, vino a España a enseñar el biomagnetismo y fue a muchos países de Europa y muchos países de Latinoamérica, porque su misión era difundir esta terapia lo máximo posible, él nos comentaba que él una vez tuvo una experiencia donde quiso ir a enseñar esta terapia a un pueblo indígena, quiero recordar que del Perú. O sea, creo que recordar que nos dijo que en Perú había una especie de reserva indígena, donde, bueno, la gente que había allí, creo que eran unas 300 personas que eran indios indígenas, que todavía vivían con las tradiciones antiguas, de los indios de aquella zona y demás, y bueno, y con los conocimientos ancestrales y demás. Pues él estuvo allí enseñando la terapia de biomagnetismo a esos 300 indígenas, indios indígenas, que ya ves tú la formación académica que pudieran tener. O sea, y les enseñó
a utilizar la terapia para que ellos mismos fueran capaces de ayudarse en sus problemas de salud, ¿vale? O sea que si estas personas indígenas de la selva sin ningún conocimiento académico fueron capaces de aprender la terapia para ayudarse a sí mismos en sus problemas de salud, imagínate que cualquier persona puede aprender esta terapia porque es muy sencilla de aprender, no es necesario tener ninguna formación previa de nada, simplemente decidir aprender una herramienta muy importante y muy buena a la hora de con ella ayudar pues tanto a ellos mismos como a otras personas en sus problemas de salud. ¿Y cómo trabaja el biomagnetismo en el cuerpo? ¿Cómo, porque claro, biomagnetismo, pero hay que explicar, tenemos que decir que funciona con un polo positivo, otro polo negativo, pero bueno, todo esto, ¿cómo se maneja? ¿Qué efectos produce en nuestro organismo cuando... Muy buena pregunta, Isabel, porque eso es lo que me preguntan los pacientes cada vez que vienen por primera vez. ¿Sabes? Porque le dicen, no, te vamos a poner unos cuantos imanes por el cuerpo. Y, sí, vale, pero ¿y esos imanes qué me van a hacer? Entonces, es muy interesante esa pregunta. ¿Sabes que antes te comentaba que el doctor Gois desarrolló esta terapia en base a unos estudios de un científico alemán llamado Boris Meyer que realizó en su época unos estudios muy importantes y muy interesantes sobre el efecto del el magnetismo, no el biomagnetismo, sino el efecto del magnetismo en un ser vivo, ¿vale? O en este caso en un cuerpo humano, ¿vale? Es decir, aplicando magnetismo en un cuerpo humano, ¿qué efectos positivos tenía ese magnetismo en la salud del ser humano? Eso fueron unos estudios que se hicieron en Alemania por este científico en concreto y un equipo de científicos. Y el doctor Gois, en base a esos descubrimientos que se hicieron, él lo que realizó fue una ampliación de esos estudios. Eh, Boremeyer utilizaba solamente un polo del imán para depende qué problema, es decir, vamos a imaginarnos que vamos a trabajar dos cosas diferentes, muy comunes, un dolor y una inflamación, ¿vale? Entonces, pues Borenmeyer, por ejemplo, él descubrió que para los dolores, aplicando el polo negativo del dolor, pues generaba una bajada del dolor y en la inflamación, aplicando el polo positivo del imán, se generaba una bajada de esa inflamación, una desinflamación, ¿vale? Entonces, todos los estudios de Bodenmeyer iban un poquito encaminados hacia ahí. Depende para qué, a ver si pongo el positivo o pongo el negativo, ¿vale? Y además con unos imanes de bastante baja potencia, lo que en su día pues se creó. ¿Qué es lo que desarrolló el doctor Gois? El gran descubrimiento del doctor Gois en base a estos estudios fue el descubrir que si se utilizaban los dos imanes al mismo tiempo, es decir, el polo positivo y el polo negativo de dos imanes, por eso él empezó a llamar a esta terapia par biomagnético, porque su descubrimiento fue no utilizar un imán con un polo en concreto, sino siempre dos imanes con sus polos contrarios, uno con el positivo y otro con el negativo, y aplicarlos a puntos en concretos en el cuerpo, ¿vale? Y él se dio cuenta que al aplicar dos polos contrarios a nivel magnético en dos puntos en concreto del cuerpo, él empezó a darse cuenta que dentro del cuerpo empezaban a haber cambios a nivel de salud. Es decir, que esas dos cargas magnéticas contrarias llegaba un momento en que se encontraban dentro del cuerpo y ese choque entre dos cargas magnéticas, él se dio cuenta que producía problemas muy positivos en la salud del ser humano, como puede ser regulaciones de pH, en las zonas donde el pH está desregulado y está demasiado alcalino o demasiado ácido, pues ese choque de esas cargas regulaba el pH y hacía que el pH empezara pues a funcionar de forma correcta. A consecuencia de ello,
de regular el pH, él se dio cuenta de que muchas infecciones en el cuerpo, ya sean bacterias, virus, parásitos, hongos, están en nuestro cuerpo porque nuestro pH está desregulado. Es decir, eso está ya muy demostrado científicamente que los virus necesitan un pH en concreto para poder vivir, las bacterias necesitan un pH en concreto para poder vivir, los hongos un pH en concreto, los parásitos un pH en concreto, etcétera, etcétera. Entonces, claro, como eso él sabía que estaba demostrado científicamente, al darse cuenta de que el enfrentamiento de las cargas regulaba el pH, pues él se dio cuenta que de esa forma, si había una zona del cuerpo que estaba muy ácida, con lo cual era muy propensa esa zona a tener virus, que los virus les gusta más el ácido, ¿vale? Si las cargas magnéticas regulan esa zona y se convierte en un pH neutro, a partir de ese momento cualquier infección que haya en esa zona se destruye, no puede vivir, porque los virus, por ejemplo, no pueden vivir en un pH neutro, ¿vale? Entonces, eso fue una de las primeras cosas para las que el doctor Goy empezó a utilizar su descubrimiento para el tratamiento de las infecciones, ¿vale? Que es una base importantísima para las enfermedades. Ya sabemos, incluso por experiencias que hemos tenido años atrás, que las infecciones pueden generar muchos problemas de salud en el ser humano, con lo cual ese es un campo muy interesante de trabajo del biomagnetismo. Pero hay muchos más, porque él también siguió descubriendo de que las cargas magnéticas de esos imanes eran capaces también de generar una acción regeneradora en los órganos que no estaban funcionando correctamente y que estaban un poquito deteriorados, eran capaces de regular el funcionamiento de sistemas del cuerpo que no estaban funcionando correctamente, como el circulatorio, el respiratorio, el endocrino, el nervioso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y que eran capaces también esos imanes, esas cargas magnéticas, de recargar la energía de nuestro cuerpo. Una de las cosas que descubrieron tanto Meyer como el doctor Boyce es que el cuerpo humano, esto es algo que no está demasiado aceptado por la medicina convencional, pero en medicinas ancestrales sí que es algo que se tiene muy en cuenta, y es que el cuerpo humano funciona gracias a la energía que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Es decir, que nuestros órganos, nuestros sistemas funcionan porque hay un sistema energético en nuestro cuerpo que es el que activa el funcionamiento de esos sistemas y esos órganos. Cuando estamos enfermos, muchas veces el problema no es otro que tenemos una debilidad energética o un bloqueo energético o un exceso de energía en algunas zonas, ¿vale? Que precisamente es en lo que se basa la medicina china y su acupuntura, ¿eh? En regular todo ese tipo de bloqueo, falta de energía y demás por medio de las agujas y todas estas cositas, ¿vale? Bueno, pues el doctor Goy se dio cuenta de que otra de los efectos que tenía el biomagnetismo era de recargar esa energía en el cuerpo, ¿vale? Esa energía magnética que se introducía dentro del cuerpo por medio de los imanes, recarga esa energía y ese circuito energético que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Si nuestro sistema energético está recargado, está a tope, ¿vale? Cualquier problema de salud que tengamos en el cuerpo, nuestro cuerpo va a ser capaz de luchar contra ello. Es decir, hay otro sistema que tampoco se tiene muy en cuenta en la medicina convencional, que es el sistema regenerador del cuerpo, ¿vale? El sistema regenerador quiere decir que nuestro cuerpo es capaz de regenerarse de cualquier problema de salud. De hecho, hay mucha gente que sabes, Isabel, que ha salido de enfermedades simplemente pues porque su cuerpo se ha activado y ha luchado contra esa enfermedad. No tanto porque se le ha ayudado desde ningún punto de vista, sino que espontáneamente hay gente que se le ha solucionado su problema de salud. Y es porque todos tenemos un sistema regenerador dentro de nuestro cuerpo capaz de solucionar cualquier problema de salud, porque además es que nuestro cuerpo es el único que sabe cuáles son los verdaderos problemas de salud que tenemos y sus orígenes. Por muchas pruebas que nos hagan, que por supuesto, claro que sí, que podemos averiguar muchas cosas con esas pruebas, pero el que mejor sabe cómo está el cuerpo, qué problemas tiene,
qué orígenes son sus enfermedades, es nuestro propio cuerpo, ¿vale? Entonces, claro, ese sistema regenerador que tiene el cuerpo solamente necesita tener fuerza y capacidad para poder luchar contra todo aquello que él sí que sabe que funciona mal en el cuerpo. El doctor Boyce, cuando descubrió esta terapia, una de las cosas que también se dio cuenta es que estos imanes, esta energía magnética que introduce estos imanes especiales, lo que hacía era aumentar la fuerza de regeneración del cuerpo. O sea, aumentar la capacidad energética que tenía el cuerpo y a su vez aumentar la fuerza de regeneración. Con lo cual es otra baza importantísima a la hora de solucionar cualquier problema de salud, porque es el propio cuerpo el que va a luchar contra ello gracias a esa energía que el biomagnetismo le ha aportado. Esto así un poquito por encima. En los Sí, sí, cursos hay que digamos, explicarlo mucho más técnico, por ejemplo, por supuesto. pero bueno, perfecto para que la gente pueda entender que un polo positivo, otro polo negativo, ese par biomagnético, por eso son dos, se utilizan dos, juntos puedan trabajar de tal manera que aporten la energía suficiente para poder equilibrar para que se pueda equilibrar el organismo por sí solo. Exactamente. Aparte de que pues, uno puede actuar de analgésico, el otro actúe de antiinflamatorio, actúe de recargador de energía como cuando cargamos un móvil. Entonces lo pone de manera óptima para que nuestro cuerpo sea capaz de regenerarse por sí solo. Pero ten en cuenta que hasta ahí que has hecho un resumen estupendo, yo no lo hubiera hecho mejor. Me encanta la gente que resume las cosas porque yo siempre me enrollo mucho y me encanta que alguien lo resuma porque yo no soy capaz de hacer esos resúmenes. Pero ten en cuenta que hasta ahí hemos explicado la parte física. Claro, ¿Vale? Que hasta ahí hemos explicado qué efecto tiene el biomagnetismo en cualquier problema a nivel físico, porque sabes que hemos hablado de infecciones, hemos hablado de órganos que no están funcionando bien, hemos hablado de pH, hemos hablado de enfermedades, hemos hablado de dolores, de inflamaciones, o sea, todo eso tiene que ver con la parte física. Pero hay otros apartados que se fueron dentro de, descubriendo porque yo también he hablado un poquito del principio de cómo se fue descubriendo esta terapia y para qué se empezó a darnos cuenta al principio para qué funcionaba. Pero claro, todo ha ido un poquito también desarrollándose cada vez más y cada vez se ha ido investigando más. Yo recuerdo siempre una frase de mi maestro, el doctor Boyce, que bueno, lamentablemente pues ya hace un par de años que falleció, porque incluso cuando vino aquí a España hace 18 años, ya era una persona muy mayor. Cuando él decidió ya pues, ponerse a enseñar la terapia, ya era muy mayor. Y bueno, por eso decía que lamentablemente murió hace un par de añitos, ya muy mayor, ¿vale? Pero yo recuerdo una frase que él siempre nos decía en los cursos, y es que él había descubierto la punta del iceberg. ¿Eh? Él siempre nos recordaba ese tema, que él había descubierto la punta del iceberg. ¿Por qué nos decía de esto, Isabel? Porque sabes que el iceberg, cuando lo vemos en el agua, cuando lo vemos en el mar, vemos la punta, pero todos sabemos que debajo de esa punta hay muchísimo más que no se ve y muchísimo más grande, ¿vale? Y entonces, claro, él siempre nos decía, ahora les toca a ustedes, ¿eh? Investigar, practicar, buscar para descubrir muchos más efectos y muchas más aplicaciones que pueda tener el biomagnetismo en los seres humanos. Y tenía toda la razón del mundo, porque así fue, porque el biomagnetismo ha tenido un desarrollo durante todos estos años donde de aplicarse única y exclusivamente casi al tema físico, con todo lo que hemos hablado, hoy en día hay tratamiento de biomagnetismo no solamente para el tema físico, sino también para el tema emocional, para el tema energético, para el tema espiritual e incluso para el tema transgeneracional, ¿vale? O sea que hay muchos campos abiertos y otros más que van a venir, como el genético y muchos más que van a venir, que se siguen investigando, ¿vale? Que es verdad que
tú tenías razón de que él había puesto su semillita para descubrir algo que además él repetía también mucho en los cursos, que iba a ser la medicina del futuro. Yo eso estoy muy de acuerdo con él y siempre lo he repetido siempre que he podido, que espero algún día verlo y si no, pues bueno, mis alumnos más jovencitos igual sí que lo verán, ¿vale? Que algún día puede ser que incluso esta terapia sea la medicina del futuro, porque cada vez se están descubriendo muchos más campos donde se puede actuar con biomagnetismo con resultados impresionantes. Fíjate que si en una misma sesión, porque lo bueno que tiene el biomagnetismo es que en una única sesión podemos trabajar todos esos aspectos del ser humano, sobre todo el aspecto físico, emocional, energético y espiritual lo podemos trabajar en una única sesión. Entonces, trabajar todos los aspectos posibles que al ser humano le estén generando problemas de salud, al mismo tiempo, pues eso nos explica el resultado tan efectivo y tan rápido que suele tener esta terapia. Eso te iba a decir cómo era su efectividad, la rapidez de esta terapia, que es prácticamente casi, se puede decir, instantánea. Mira, yo hace 18 años cuando la aprendí, fui a este curso casi por curiosidad, ¿vale? Es decir, en esa época, pues claro, yo acababa de terminar mis estudios de naturópata, llevaba ya muchos años trabajando de masajista, trabajando en el mundo de las terapias naturales y demás, y acababa de terminar pues, mis estudios de naturópata. Había hecho también estudios de medicina china, de kinesiología y demás. Y claro, cuando estás en esos momentos, pues estás abierto a todo lo que aparece, a todo lo que sale nuevo, porque quieres cuanto más aprender para ver qué es lo que puedes incorporar a tu caja de herramientas, que sabes que yo siempre hablo de una caja de herramientas donde los terapeutas vamos metiendo herramientas para ayudar a la gente. Y yo estaba en esa actitud de querer aprender cuanto máximo, cuanto más mejor y demás. Y bueno, pues todo lo que iba apareciendo por mi camino, terapias nuevas que salían, cosas que me decían que funcionaba y tal, pues allá que iba yo curioso y bueno, pues aprenderlo. Claro, en esa trayectoria de curiosidad, pues por supuesto, pues he entrado en muchas formaciones que a veces ni siquiera las he terminado, que he dicho, madre mía, ¿esto qué es? ¿Vale? Pero la terapia de biomagnetismo fue algo que desde un principio a mí me llamó la atención, me atrajo, me impactó. Y bueno, pues vi lo sencillo que era aplicarla, vi lo fácil que era aprenderla, vi todos los conceptos que el doctor Goy nos enseñó de su funcionamiento y del por qué funcionaba y demás, que por supuesto era muy lógico todo lo que él nos enseñaba, incluso desde un punto de vista médico, porque él era médico y nos lo enseñaba, por supuesto, desde un punto de vista científico, médico y demás, con sus razonamientos, cómo funcionaba, por qué, qué acciones hacía el cuerpo y todo desde un punto de vista médico y científico. Y fue algo que a mí desde un principio me impactó. Claro, yo ya estaba trabajando, como te he comentado, ya estaba trabajando ya muchos años como naturópata, como kinesiólogo, como masajista, como terapeuta de medicina china, como tal. Y ya tenía mi clientela, tenía mi clínica y nada. Y bueno, pues lo que hice fue incorporar poco a poco, incorporar esta terapia con mis pacientes. A mis pacientes, pues muchas veces les decía, mira, te voy a regalar una terapia nueva que he aprendido. Claro, los pacientes se quedan, una terapia nueva, pues vas a practicar conmigo, no sé qué. Algunos se quedaban así un poco, no, no te preocupes, está, que esto es muy sencillo. Y empecé poco a poco, incluso a meter de forma gratuita, porque yo lo que me interesaba es ver cómo la gente respondía ante esta terapia. Y claro, los resultados, Isabel, fueron sorprendentes. O sea, a mí lo que me enganchó de esta terapia, que de hecho ya sabes que hoy en día, bueno, hoy en día no, desde hace prácticamente 16 o 17 años, yo me dedico única y exclusivamente a casi a hacer esta terapia, ¿vale?
aparte de consultas de alimentación, consultas de naturopatía, todas esas cosas, pero a nivel de terapia es prácticamente la única que utilizo. ¿Por qué? Porque desde un principio empecé a ver resultados muy rápidos en la gente. Resultados, que son lo importante, porque si no hay resultados, ¿para qué sirve una terapia? Pero lo que más me sorprendió de esta terapia es la rapidez. Es decir, la rapidez con que las personas empezaban a encontrar mejorías en sus problemas de salud. Y claro, eso para mí fue una novedad dentro del mundo de la medicina natural, porque es verdad que todas las terapias naturales funcionan, todas. O sea, no estoy diciendo de que esta funcione y las demás no funcionan. No, todas las terapias naturales funcionan y de hecho yo sabes que enseño muchas terapias naturales, ¿sabes? Y todas funcionan. Pero, ¿cuál es la diferencia? Quizás que fue lo que a mí me enganchó tanto a esta terapia. Ya no tanto que funcione, porque todas funcionan, pero sobre todo la rapidez. ¿Eh? La rapidez con que una persona empieza a encontrarse mejorías en sus problemas de salud. Y sabes que los humanos hoy en día somos todos un poquito impacientes y sabes que también mucha gente tiene el concepto de que la medicina natural es lenta, de que es efectiva, pero es lenta, ¿vale? Y con estas terapias se rompe un poco ese mito, porque las personas notan, como te digo, bastante rápido mejorías en su salud. Con lo cual, eso me hizo engancharme mucho a esta terapia, viendo sus resultados y ponerla casi como terapia principal en mis tratamientos con mis pacientes. Y fue lo que me hizo tomar también la decisión de empezar a enseñarla. ¿Vale? Porque iba a enseñar algo que yo estaba seguro por mi experiencia de que a quien se lo enseñara iba a estar muy contento con su aprendizaje porque iba a ver los resultados que iba a tener con las personas que él iba a trabajar. O sea, y eso fue un poquito la trayectoria. Y háblanos de sus contraindicaciones, porque bueno, esa es otra de las cosas buenas que tiene esta terapia. Ujú. Tiene muy poquitas contraindicaciones, ¿vale? Pero sí, claro, hay que tenerlas en cuenta como todas las terapias, por supuesto. Una de las primeras contraindicaciones muy lógica, cuando la diga casi todo el mundo va a decir, claro, normal, es los marcapasos, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando una persona lleva un marcapasos puesto, ese marcapasos lleva una batería, una pila, además, que está haciendo que funcione ese marcapasos. Los campos magnéticos de los imanes tienen la posibilidad, ¿vale? De poder descargar esas baterías o poder hacer que el funcionamiento de esas baterías o el funcionamiento de ese equipo electrónico, que es el marcapasos, no sea de forma correcta. Entonces, por eso, pues es muy lógico que cualquier persona que lleve un sistema electrónico dentro que le esté ayudando a cualquier tema de salud, como por ejemplo es el marcapasos, pues evitemos poner imanes de forma presencial, poner imanes directamente encima de ese cuerpo para poder, por si acaso, podemos alterar el funcionamiento de ese marcapasos, ¿vale? Otro de las contraindicaciones que el doctor Goy nos enseñó por sus experiencias que tuvo cuando empezó con estas terapias es con la quimioterapia, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el curso de biomagnetismo a los alumnos una de las cosas que enseñamos al principio es qué efectos tiene la terapia en el cuerpo, como tú me has preguntado hace un momentín, que yo lo he resumido muchísimo porque no tenemos aquí mucho tiempo para expresarnos todo lo que hay que expresar, pero claro, ahí en los cursos sí que por supuesto nos explayamos mucho más y una de las cosas que enseñamos a nuestros alumnos es que uno de los efectos también muy interesantes que tiene el biomagnetismo es la desintoxicación del cuerpo, ¿vale? Es decir, cuando ponemos un imán, este tipo de imán especial encima del cuerpo, el efecto magnético del imán en nuestras células es, en un primer momento, es siempre de limpieza de las células. Ese campo magnético que entra en el cuerpo genera un efecto de desintoxicación y de limpieza de las células. Claro, en una persona normal y corriente,
claro que todos tenemos nuestros tóxicos de lo que respiramos, de lo que se bebe, de lo que se come, del ambiente y demás, de los cosméticos, de un montón de cosas, se tienen tóxicos en el cuerpo que se genera, con la terapia se genera una desintoxicación normal, leve y demás, que la persona prácticamente ni se entera, pero es un efecto positivo de los imanes. Pero claro, cuando una persona tiene quimioterapia puesta en el cuerpo, esa persona tiene una cantidad de química en el cuerpo muy grande, que no estoy diciendo que no sea necesaria, por supuesto. Es una terapia convencional que hoy en día se ofrece para el cáncer y la persona que decide hacérsela, por supuesto, que tiene que hacérsela porque, bueno, porque tiene su efecto en el cáncer si la persona decide seguir en esa línea de terapia. No estoy en contra para nada de la quimioterapia, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que la quimioterapia deja un residuo químico en el cuerpo muy elevado, muy grande, ¿vale? Fíjate que el nombre ya lo dice, quimioterapia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona está llena de residuos químicos en sus células, cuando ponemos los imanes y los imanes generan ese efecto de desintoxicación rápido, pues se puede generar un un empuje hacia el torrente sanguíneo de muchísima cantidad de tóxicos que son los que habían en ese momento en las células. Tenemos órganos en el cuerpo que son los encargados de gestionar ese torrente sanguíneo lleno de química, como es el hígado y como son los riñones. Y claro, si el hígado y los riñones llega un momento que reciben un exceso de repente muy fuerte de química, incluso se pueden llegar a bloquear, ¿vale? Con lo cual eso puede ser bastante incluso peligroso para la salud, ¿vale? Por eso, otra de las contraindicaciones, pues suele ser cuando la persona pues se ha puesto quimioterapia, ¿vale? Y hay otra contraindicación que es un poquito bueno, pues un poquito así relativa, ¿vale? Y es que evitamos poner imanes a embarazadas, sobre todo en los primeros 3 meses de embarazo, ¿vale? Digo relativa porque en realidad no es que genere ningún problema en el embarazo, pero bueno, esos 3 meses son 3 meses que la mujer está un poquito con muchos cambios hormonales, con muchos movimientos en su cuerpo. Y bueno, pues si se evita empujar quizás demasiado desde fuera, pues nos ahorramos incluso que, bueno, pues puede haber incluso algún aborto que al final se le eche la culpa a la terapia, que posiblemente no la tenga. Pero para evitar un poquito eso, también recomendamos en esos 3 primeros meses de embarazo no realizar la terapia. Y eso serían las 3 contraindicaciones más importantes que ves que tampoco es algo pues pues demasiado importante a la hora de decidir hacerse la terapia. Pero puedes darles alguna esperanza a estas personas que estén recibiendo alguna quimio, que estén embarazadas o que tengan un marcapasos que puedan ser testados de otra forma, ¿no? La terapia de biomagnetismo siempre es una terapia de apoyo, por supuesto, incluso a otras terapias que la gente se está haciendo. No Eso, me, re- eso sí que Me sé por dónde refería. ibas. Ibas Ah, por vale. el distancia, sí sé por dónde iba. Sí, Ahí va después, ¿vale? vale. Te he leído el pensamiento, sé que ibas por ahí. Pero sí que quería dejar claro, porque me he acordado ahora, ¿vale? Que la terapia de biomagnetismo es en base pues, a todos estos temas de que si quimio, de que si marcapasos, que si no sé qué, siempre es una terapia de apoyo, ¿vale? O sea que para nada, y eso sí que lo quiero dejar muy claro, que para nada estamos diciendo de que sea una terapia sustitutoria, de ningún otro tratamiento, ¿vale? O sea, por supuesto, cada uno es libre de decidir hacer con su cuerpo lo que quiera, eso es verdad, ¿vale? Y si la persona libremente pues decide seguir una línea de tratamiento de la medicina convencional, estupendo, claro que sí, tiene todo el derecho del mundo. Y si a eso se le añade incluso pues refuerzos y ayudas desde la medicina natural, como puede ser la quimioterapia, biomagnetismo, pues mejor que mejor. Y si la persona, su enfermedad, que no es a lo mejor excesivamente grave,
su enfermedad decide tratarse solamente desde el punto de vista natural, pues también tiene todo el derecho del mundo a como persona tomar la decisión de que yo me quiero tratar mi enfermedad con una terapia natural, ¿vale? Siempre y cuando no sea también una enfermedad pues excesivamente grave, ¿vale? Entonces, lo que tú me comentas de que si hay alternativa para estas personas que no se pueden poner los imanes encima del cuerpo, ¿vale? Por de esto que hemos hablado, sí que la hay, ¿vale? Que es lo que hablábamos antes, que es lo que tú decías. Esto luego hay que explicarlo porque la gente, esto de terapias a distancia, lo va a ver un poco raro, ¿vale? Es verdad, mm, es verdad que que la gente lo ve un poquito raro. El doctor Goy ya nos enseñó en su día porque él en sus investigaciones, en su trabajo que hizo durante muchísimos años con esta terapia, él también descubrió que esta terapia se podía hacer a distancia. Es una terapia que no solamente se podía hacer directamente cuando tienes el paciente delante de ti, ¿vale? Y lo pones en una camilla y empiezas a testarlo con kinesiología y empiezas a ponerle imanes, que es cómo funciona la terapia, sino que también se podía trabajar a pacientes que estaban a miles de kilómetros de ti, que estaban muy lejos de ti, con una serie de técnicas que él descubrió y con una serie de cosas que él también descubrió y que nos enseñó. Que visto desde ese punto de vista, pues hay gente que puede decir, bueno, eso parece más magias y cosas de estas que terapias científicas y demás. No es tanto así, porque vuelvo a repetir que esto lo descubrió un médico en base a estudios científicos, ¿vale? Y que incluso la terapia a distancia también tiene su base científica. Pero claro, su base científica, ¿vale? Desde otro punto de vista, porque hay una ciencia que hoy en día, que hoy en día está súper reconocida como ciencia, que se llama la física cuántica, ¿vale? Entonces, el funcionamiento del trabajo a distancia está basado en la física cuántica, no en la física directa, real, de que vemos, de que tocamos algo y demás, sino que existe otra ciencia, que es la física cuántica, que hoy en día está reconocida a nivel científico, que es en la que se basa precisamente este trabajo, ¿vale? Esto, la física cuántica se descubrió hace muchísimo tiempo y es que se dieron cuenta científicos que las células estaban intercomunicadas entre sí a nivel energético, ¿vale? Esto por decir algo rápido, en los cursos, por supuesto, lo explico mucho más largo y mucho más con mucho más detalle, pero hubieron investigaciones hace muchos años en el que científicos cogieron una célula en un laboratorio, creo recordar que era un laboratorio francés, y, y una misma célula de ese mismo cuerpo de esa persona, la, la trasladaron a un laboratorio de Estados Unidos, ¿vale? Y entonces lo que se dieron cuenta es que cuando aplicaban una serie de cambios en la célula de en Francia, esa serie de cambios se reflejaban en la célula que estaba en el laboratorio de Estados Unidos. Y cuando lo hacían al contrario, cuando aplicaban una serie de cambios en la célula que estaba en Estados Unidos, esos cambios automáticamente se reflejaban en la célula que estaba en el laboratorio de Francia. Y fíjate si hay miles de kilómetros de distancia y y no había ninguna conexión entre ni por cable, ni por teléfono, ni por internet de esas células, ¿vale? Lo que descubrieron era precisamente eso, que todas las células del cuerpo humano están intercomunicadas. Dieron un paso más y por medio de estas investigaciones, que no voy a entrar, si no se va a hacer muy largo esto, descubrieron que no solamente todas las células del cuerpo humano están intercomunicadas energéticamente, sino que todas las células de todos los seres humanos están intercomunicadas. Es decir, las tuyas están intercomunicadas con las mías y las mías están intercomunicadas con las tuyas, a pesar de que ahora también estamos lejos, ¿vale? Entonces, por eso se dieron cuenta algo que no se explicaban hace muchísimo tiempo, y es la conexión que hay entre madres y hijas, madres y hijos, y la conexión que hay entre gemelos, ¿vale? O sea que todo el mundo sabe
que muchas madres perciben cuando su hijo está teniendo algún problema. Y todo el mundo sabe que muchos gemelos saben cuando su gemelo acaba de tener un accidente o está teniendo o ha tenido un problema, lo perciben enseguida. ¿Sabe? Entonces, todo eso la ciencia no era capaz de explicar, que era una realidad y sigue siendo una realidad, pero no era capaz de explicar por qué eso era así. Y con la física cuántica y con estos descubrimientos, entonces entendieron por qué era así, porque nos dimos cuenta de que todas las células de los seres humanos están intercomunicadas. En base a eso, el doctor Gois cogió esas investigaciones, igual que pasó con las investigaciones de los científicos alemanes a nivel de magnetismo, cogió esas investigaciones y en base a eso diseñó el apartado de la terapia a distancia, para poder trabajar a personas a distancia en base a esa intercomunicación que hay entre las células de todos los seres humanos. Eso lleva un protocolo, lleva una forma de hacerlo, que se aprende, se hace y funciona. Fíjate, curiosamente, eh, la terapia a distancia yo la aprendí desde que el doctor Gold me la enseñó hace 18 años. Era rarísimo que yo la hiciera, porque claro, como sabrás, pues eso de cuando se dices a la gente, pues mucha gente piensa vamos, que estás hablando de ciencia ficción, y demás. Y era muy raro que yo lo hiciera, porque algún amistad, algún paciente con mucha confianza, que yo le decía, mira, si alguna vez te hace falta, pues esto es posibilidad hay. Y a veces me lo han pedido, me lo pedían cuando se iban de viaje y de repente se ponían malos y no tenían más remedio que decir, uy, ¿ahora qué? Pues mira, pues me he acordado que Fran me dijo y voy a ver si tal, y veían los resultados a distancia y a partir de ahí se enganchaban un poquito a ese tema, pero muy poquitos veces. Pero ¿sabes cuándo el trabajo a distancia dio un boom impresionante? Con la pandemia. Exactamente. La terapia a distancia del biomagnetismo dio un boom impresionante con la pandemia y más concretamente con el confinamiento, ¿vale? Porque claro, ahí la gente estaba muy preocupada por su salud y había gente muy enferma, ¿vale? Y a partir de ese momento, mucha gente recurrió a las terapias a distancia y en concreto a la terapia a distancia, porque no podíamos salir de casa, a las terapias a distancia, en este caso de biomagnetismo. Claro, ¿qué es lo que pasó? Que como aumentó muchísimo, pero muchísimo, los trabajos a distancia, aumentó también la comprobación de los resultados. O sea, la gente no confiaba en la terapia a distancia porque no había comprobado los resultados. Pero al comprobar los resultados a distancia, pues se dieron cuenta de que funciona. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día, en mi consulta, más del 50% prácticamente de mis terapias son a distancia. Que eso antes de la pandemia era impensable. Y encima no se tienen que trasladar. Ahí está, claro. Y encima da igual la parte del mundo donde estén, ¿sabes? Claro. Entonces, eso antes de la pandemia era impensable. Que como te decía, pues era algo esporádico y demás, que alguien se acordaba. Pero ya digo, hoy en día, más del 50% de las terapias que yo hago en una semana, por ejemplo, en mi centro, son a distancia. O sea, a veces, pues las cosas llevan a que otras cosas pues se desarrollen más abiertamente. Claro, eso ha hecho también que la terapia de biomagnetismo llegue todavía a más personas, ¿vale? Y ayude todavía a más personas, ¿vale? Y de un hándicap también muy interesante para las personas que quieren aprender la terapia, de ver que tiene también esa opción, que es muy interesante hoy en día, porque la gente hoy en día está más abierta de mente y estas cosas pues las acepta mucho más. Y no solo que puedas, pues te tenemos que agradecer que no solo que puedas sanar a tanta gente y poder ayudar en su sanación, sino que además también estás compartiendo tu formación y estás dándola a conocer a mucha más gente. Y eso es un punto, bueno, muy de agradecer por tu parte, el poder aportar tu conocimiento a tanta gente y permitir que todos podamos aprender de ti y tener cada vez mayor número de gente este conocimiento.
Podrías hablarnos también, dinos, pues, porque sé que los cursos de formación comienzan de octubre a julio, ¿no? Ujú. Háblanos de la duración del curso de Sí. formación, háblanos en cuántas sesiones se divide esta formación, porque bueno, ya nos has comentado un poquito que se divide no solo en lo físico, también en lo emocional, en lo energético, en lo espiritual y también estás haciendo el trabajo transgeneracional que llevas ya tiempo trabajando y más que vendrán. Ujú. Así que bueno, háblanos Sí. cómo la gente, pues que quiera a lo mejor poder formarse, cómo puede, bueno, cómo puedes, cuándo puede empezar. Ah, que también decir que, bueno, no solamente es presencial, que también online, Ujú. como ya antes has comentado. Sí. Bueno, a ver, un poquito, comenta a todos los que te están escuchando Ujú. que Pues mira, estén interesados. lo primero es recordar lo que he dicho hace un ratito, que para mí el tema de transmitir mis conocimientos, que a su vez me los transmitió el creador de esta terapia, el doctor Gois, sobre la terapia de biomagnetismo, para mí es como un compromiso, ¿eh? Es como un compromiso que en su día nos transmitió el doctor Gois, ¿eh? En su día, cuando él nos dio los cursos, él nos decía que él lo que pretendía, haciendo todos estos viajes que él hacía, con lo mayor que era, porque era muy mayor, y bueno, y también pues para él era un poco dificultoso a veces hacer esos viajes a muchas partes del mundo para dar cursos y estar ahí bien para poder hacerlos y demás, y él siempre nos decía que iban un poquito siempre bajo el objetivo de que él tenía de que esta terapia llegara a la máxima gente posible en todo el mundo para que se pudiera ayudar a la máxima gente posible con esta terapia dando este conocimiento. Ese es el objetivo que yo continúo también con estas formaciones. O sea, mi objetivo es formar cada vez a más terapeutas en España y bueno, y fuera de España, porque por el tema online, que luego hablaremos, porque de esa forma, cuanto más terapeutas hayan bien formados, de forma profesional, eso es otra, porque no hay que olvidar nunca que siempre que queramos ser profesionales de la medicina natural, siempre hay que optar por cursos profesionales y de suficientemente duración para poder recibir esa formación, ¿vale? Porque hoy en día yo me pongo un poco enfermo, que nunca me pongo, pues, pero me pongo cuando veo que dan incluso titulaciones profesionales de un curso de un fin de semana, ¿sabes? Entonces, un curso de un fin de semana, ya me contarás ese terapeuta un poquito qué formación va a tener para luego enfrentarse de forma oficial pues a pacientes para poder ayudarles. Entonces, pues hay siempre que buscar pues eso, pues formaciones profesionales con un contenido importante, eso siempre lo recomiendo y demás, y nosotros intentamos siempre ir por esa línea, ¿vale? Entonces, bueno, pues una vez explicado esto, que mi objetivo va por ahí, intentar que cada vez haya más terapeutas para que cada vez haya más gente que se beneficie de la terapia a nivel profesional, vuelvo a repetir, aprendiendo a nivel profesional. El curso, como tú muy bien has dicho, Isabel, comienza en octubre, lo comenzamos ahora en octubre, todos los años en el mes de octubre comienza el curso presencial, ¿vale? Y tiene una duración tiene una duración de 10 meses, con lo cual termina en julio. Pero nosotros lo separamos por módulos, por módulos. ¿Por qué? Porque sabes que hemos hablado antes, al principio, de que la terapia, al principio, el doctor Gois descubrió que funcionaba de una forma muy buena y muy correcta, muy efectiva para todos los temas a nivel físicos, ¿vale? Sabéis que antes hemos hablado de infecciones, hemos hablado de órganos, de sistemas y demás. Entonces, en ese primer módulo, que tiene una duración de 4 meses, 4 clases, porque en presencial nosotros hacemos una clase al mes, siempre en fin de semana, normalmente siempre en domingo, que es cuando a la gente le viene mejor porque está trabajando y demás, ¿vale? Entonces, hacemos una clase al mes, con lo cual tiene una duración de 4 clases o 4 meses, desde octubre hasta enero. Y en ese módulo uno lo que se enseña es todo lo que es el funcionamiento básico de la terapia, que es un poquito lo que hemos
desarrollado de forma muy rápida, muy sencilla y muy esquemática hace un ratito, ahí ya, por supuesto, con mucho más contenido y mucho más profesional, y todo lo que es el tratamiento a nivel físico, ¿eh? O sea, enseñar al terapeuta cómo podemos trabajar cualquier problema de salud que haya en el cuerpo humano, pero que tenga que ver con el cuerpo físico, ¿vale? Todo eso es lo que se aprende en el módulo 1 con esos 4 meses. A partir de ahí, hay 3 módulos más en activos ahora mismo, pero ya tienen una duración de 2 meses o 2 clases, ¿eh? Porque siguen siendo una clase al mes, un domingo al mes, ¿vale? ¿Por qué? Porque como ya hemos aprendido en el módulo 1 todo lo que es el funcionamiento básico de la terapia, ahora ya solamente lo que hace falta es poner en práctica ese funcionamiento práctico, ya no en el cuerpo físico, sino en otros aspectos del ser humano. Por eso en el módulo 2, que dura 2 meses, lo que aprendemos es a cómo trabajar con el biomagnetismo todo el aspecto emocional, del ser humano, problemas emocionales, fobias, depresiones, ansiedades, emociones que nos pueden hacer daño, etcétera, etcétera. Todo lo que es el aspecto emocional o lo que es lo mismo, el origen emocional de las enfermedades, ¿vale? Cómo tratarlas con el biomagnetismo. El siguiente módulo, que es el módulo 3, también tiene una duración de otros 2 meses, ¿vale? También de 2 domingos al mes, perdón, 2 domingos, uno cada mes, ¿vale? Con 2 clases. Y en ese módulo lo que enseñamos es a cómo tratar con el biomagnetismo todo el aspecto energético, ¿vale? Este sistema que hablábamos antes de que en la medicina convencional parece que no se le da excesivamente importancia, pero que existe, está ahí y es muy importante porque es el que le da la chispa de la vida y el funcionamiento a todo nuestro metabolismo, ¿vale? Y precisamente es en lo que se basa el funcionamiento, como te he dicho antes, de la medicina china, ¿vale? Con lo cual, en este módulo lo que se aprende es a trabajar lo mismo prácticamente que trabajamos con la acupuntura, ¿vale? Pero con biomagnetismo. ¿De acuerdo? Yo soy acupuntor también, en su día estudié medicina china y lo que he hecho también un poquito en este módulo es aplicar todos esos conocimientos de medicina china, pero transformando el tratamiento en lugar de con agujas, transformándolo con imanes de biomagnetismo, ¿vale? Entonces, eso es lo que se aprende en el módulo 3. Y tenemos un último módulo en activo ahora mismo, que es el módulo espiritual, ¿vale? Donde también son 2 meses de formación, 2 clases, 2 domingos en presencial, y ahí lo que aprendemos es a trabajar con biomagnetismo también todos los aspectos espirituales del ser humano. Claro, todo esto, este módulo en concreto, por supuesto, es más aceptable para aquellas personas que consideran que no solamente somos un cuerpo físico, para aquellas personas que, a ver, las hay, muchas por el mundo, que consideramos que este cuerpo físico también está acompañado por un ser espiritual. Y ese ser espiritual que a algunos le llaman alma, otro espíritu, otro no sé qué, pero ese ser espiritual también tiene sus dificultades y también tiene sus problemas que a la larga incluso pueden repercutir a nivel de enfermedades en el cuerpo físico. Con lo cual hay un apartado también para trabajar ese tipo de cosas a nivel espiritual. Y bueno, esos son los módulos, los 4 módulos que están ahora mismo en activo. Como tú muy bien has dicho antes también, hay otros que están en preparación, ¿vale? Sí. Bueno, también el de anatomía. Sí, exactamente. Hay una anatomía que mira, se me olvidaba. Gracias por recordármelo, Isabel. Ese fue un módulo que salió un poquito a consecuencia de la petición de muchos alumnos que, como te decía antes, como en estos cursos se puede apuntar a aprender biometismo cualquier persona sin tener ninguna formación, da igual, va a aprender igual. Claro, habían personas que una vez que se metían ya en el mundo de la salud, pues querían aprender más cosas. Entonces muchos nos preguntaban, oye, pues nos gustaría aprender más sobre anatomía humana, sobre todos los órganos que hay en el cuerpo, qué función tienen, sobre los músculos,
qué función tienen sobre tal, o sea, cómo funciona el cerebro, cómo funciona el hígado, o sea, querían saber un poquito más cosas porque ya les picaba un poquito la curiosidad se habían metido en el mundo de la medicina natural y querían saber más cosas. Y para este tipo de personas que no venían con una formación previa, pues ideamos un poco pues ese módulo voluntario también, como todos, al final del curso, sobre más formación sobre anatomía del cuerpo humano y también donde introducimos también algunas técnicas para colocar mejor los imanes en el cuerpo y cositas de estas. Ese otro módulo. Y como te decía, otros módulos que están en preparación, que poco a poco pues también irán Irán saliendo. saliendo. Eso es a nivel presencial, ¿vale? Hay dos modalidades más de formación para el curso. Una es la que nosotros llamamos online en directo, ¿vale? Y llamamos online en directo a esa formación porque el alumno que se apunta en esa opción lo que hace es que se conecta con nosotros en la clase por medio de videoconferencia, ¿vale? Entonces es como si estuviera allí con nosotros. O sea, hace la clase con nosotros, al mismo tiempo que hacemos la clase presencial, él se conecta por videoconferencia desde su casa. ¿Eh? Con lo cual eso quiere decir que puede recibir el curso perfectamente pues desde Latinoamérica, desde Galicia, desde Cádiz, desde Barcelona o desde Centro Europa, ¿vale? Esté donde esté, en ese momento se conecta por videoconferencia y por internet a nosotros y es un alumno más porque puede interactuar con nosotros, o sea, puede preguntar lo mismo que puede preguntar cualquiera que esté en ese momento allí, le contestamos igual, está interactuando con nosotros, a todo lo hace al mismo tiempo que en presencial, ¿vale? Y es una modalidad que suelen coger bastantes alumnos que están lejos de nuestra escuela, que están fuera de nuestra escuela. Y luego hay otra última modalidad que también la cogen bastantes alumnos, que es la de online grabado, ¿vale? Es quizás una modalidad que cada vez más está cogiendo más fama y cada vez más la está cogiendo más alumnos porque tiene su parte más cómoda. Y es que hay personas que como las clases las hacemos los domingos, hay alumnos que les viene mal porque es el día de la familia para ellos, o incluso trabajan en domingo, o simplemente pues lo quieren dedicar a otras cosas, entonces les viene mal pues dedicar pues 8 horas de formación porque hacemos todo un día entero intensivo, parando a mediodía un poquito para comer, ¿vale? Hacemos todo un día intensivo de 8 horas de formación, entonces pues les viene mal ese día pues estar allí pues tanto online en directo como en presencial. Entonces, en el online grabado, lo que hacemos es que la clase, cada una de las clases que hacemos la grabamos en vídeo, ¿vale? Y se las mandamos al día siguiente, se las mandamos editadas, se las mandamos a los alumnos que se han apuntado en online grabado, con lo cual el alumno con esa grabación lo que hace es que poco a poco, conforme él va pudiendo, durante todo el mes, sacando un par de horitas un día, otro par de horitas otro, una horita un día, va viendo poco a poco, va viendo el vídeo de la clase y va recibiendo la formación también de una forma más cómoda, recibiendo también, por supuesto, en formato digital todos los libros, todo lo que damos también en el curso y teniendo contacto directo conmigo, porque una de las cosas que más le preocupa a la gente que lo hace así de esa manera es el contacto con el profesor cuando tiene dudas, porque claro, tú te puedes saber vídeos y a lo mejor pues, te surgen muchas dudas también. Entonces hay un contacto directo conmigo, todos los alumnos de online grabado, por medio de o bien correo electrónico, o bien conversaciones telefónicas, o bien, que es lo que más se utiliza últimamente, audios de WhatsApp, donde me mandan las preguntas y yo les contesto, o bien incluso concertando videoconferencias en los que quedamos los dos en una hora que podemos los dos y hacemos conexiones, igual que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, conexiones por videoconferencia, donde pues me expone pues todas sus dudas y yo intento ayudarle y demás. O sea que siempre en el online grabado hay una conexión siempre directa conmigo. Y esas serían las tres opciones de formación: presencial,
online en directo y online grabado. O sea que quien quiera estudiar biomagnetismo no tiene ninguna excusa No tiene ninguna para, excusa, no. para hacerlo porque de una forma u otra puede conseguir tener esa formación profesional, que es lo importante. Y poniéndose en contacto contigo a través del número WhatsApp que dejarás abajo. Si quieres lo puedes comunicar, lo puedes decir y Sí, el sí, correo sí hay, electrónico. claro, si hay alguien que después de ver, por ejemplo, pues esta entrevista le llama la atención, está interesado en hacer la formación o recibir más información, o sea, no tiene por qué ser directamente quiere hacerla. Hay gente que sí, hay mucha gente que cuando nos oye hablar del biomagnetismo, enseguida nos llama, oye, que eso yo lo quiero aprender. O sea, hay mucha gente que sí que es así. Pero bueno, hay gente que no, hay gente que no, pues mira, yo necesito más información y tal y cual, pues eso lo podéis hacer abajo en la descripción del vídeo, pues pondremos correo electrónico, un número de WhatsApp o un número de teléfono para llamar directamente, ¿vale? Y por ahí pues nos podéis poner en contacto con Naturfor y por supuesto muy gustosamente os daremos toda la información que necesitéis o os haremos la inscripción en caso de que queráis hacer el vídeo, queréis hacer el curso. Sí que hay una cosa que se me ha olvidado, Isabel, y es que también hay una diferencia entre el presencial y online en directo, también hay una diferencia con el online grabado. Y es que tanto el presencial que presencial normalmente, pues la gente que se apunta, pues es gente que está, como te decía, más cercana a nuestra escuela, que vuelvo a repetir, que estamos en Elche, Alicante, España, ¿vale? Entonces nos viene gente a hacer presencial, porque hay mucha gente que lo prefiere hacer presencial, y nos viene gente muchas veces de media España. Hemos tenido, fíjate, nosotros estamos en Elche y todos los años, el año pasado, por ejemplo, tuvimos gente de Barcelona, de Ibiza, de Cantabria, o sea, hay gente que hace muchísimos kilómetros para venir a hacerlo presencial porque le gusta más hacerlo presencial. Estupendo, bienvenido sea, ¿vale? Y en online en directo, pues también pues, puede ser cualquier sitio. Pero la diferencia está que tanto en presencial como en online en directo hay que empezar en octubre todos los años, ¿vale? Es decir, si se quiere hacer presencial y si se quiere hacer en directo y tú estás viendo ahora mismo este vídeo y estamos cerca del mes de octubre, cuando lo estás viendo, pues tienes la posibilidad de esperar un poquito y apuntarte de forma presencial o de online en directo, porque todos los años en octubre empezamos el curso. Si esto lo estás viendo cerca de octubre, tienes esa oportunidad seguro, ¿vale? Y si no, en el online grabado, lo bueno que tiene también es que puedes empezar en cualquier momento, ¿vale? Porque como las clases están grabadas, ¿vale? Incluso de otros años, en cualquier momento el alumno puede decidir empezar en cualquier mes del año, en cualquier momento, porque a partir del que el alumno diga quiero empezar, pues empezamos a mandarle desde la clase uno, ¿vale? Entonces, esa es otra de las diferencias y quizás un poquito también de ventaja del online grabado en caso de que cuando te enteres de esta formación no estés excesivamente cerca de octubre. Muy bien, pues Fran, yo creo que ha quedado bastante claro la charla de esta tarde de esta terapia biomagnetismo. Creo que ha quedado bastante claro de lo que es. Y bueno, si hay alguien interesado, se pondrá en contacto contigo y vamos, recomiendo 100% esta terapia. Es increíblemente, es que es muy rápida, es muy rápida. Puedo dar fe de que los resultados son muy rápidos. Pues Fran, bueno, a todos los que os haya gustado, gracias ya de antemano por habernos escuchado, por haber llegado hasta aquí, hasta el final de esta charla. Daros las gracias por vuestros likes, por compartir este vídeo a todo aquel que le interese o tenga a alguien a quien poder comunicar eh, de esta terapia y dar a conocer eh, cuáles son sus efectos. Y bueno, gracias a todos de antemano y bueno, pues Fran, creo que queda ya bastante claro hasta hoy de esta terapia. Hablaremos en las siguientes
como bien hemos titulado a este canal ahora mismo, Salud Natural, hablaremos de muchas más Mm. terapias naturales de las que formas parte y de las que te has formado también y que conozco gracias a ti y que funcionan también muy, muy, muy bien. Pues nada, Fran, creo que ha llegado algo que decir. ¿Ibas a decir algo? No, lo importante, Isabel, que creo que era el objetivo que yo sí que tenía también en esta primera entrevista, es sobre todo pues el objetivo que ya te dije que, ya te he dicho varias veces que el doctor Gois tenía en su día, y yo como fiel un poquito también a mi maestro, pues intento continuar con ello, y es el dar a conocer cada vez más de esta terapia para que cada vez más se beneficie más gente de la terapia a la hora de los problemas de salud. Entonces, pues bueno, para mí lo importante es eso, es que si alguien no conocía esta terapia, pues que, bueno, pues bienvenido sea el que haya llegado a gente incluso que no sabía ni que existía esta terapia y la posibilidad de que pueda ayudar a sus problemas de salud. Pues seguro que vais a encontrar, estés escuchando, desde donde estés escuchando este vídeo, seguro que vas a encontrar cerca de ti algún terapeuta que vaya a hacer, que pueda hacerte esta terapia, ¿vale? Porque, bueno, nosotros podemos, por supuesto, trabajar a distancia, que es, si cualquier persona lo solicita, lo podemos hacer, o si está cerca de nosotros también, pero bueno, seguro que si haces una investigación alrededor de ti, seguro que encontrarás a alguien que haga la terapia, porque cada vez en estos años, desde hace 18 años, para acá cada vez ha habido más terapeutas que han ido en toda España, sobre todo, aprendiendo la terapia. Así que invito a la gente a que la pruebe, animo a la gente a que tenga esa experiencia, como tú has dicho, muy positiva, y a partir de ahí eso es lo más importante, que la gente la conozca y demás. Y si alguien está interesado, pues en aprenderla, pues también, ya sea terapeuta que quiera incorporar nuevas herramientas o ya sea una persona normal y corriente que lo quiere incorporar a su vida, pues también pues eh, estamos receptivos a cualquier persona que quiera información sobre ello. Así que muchas gracias, Isabel, por darme esta oportunidad de A hablar ti de esta siempre. terapia. Y como tú dices, y como acabas de decir, próximas entrevistas y demás, pues serán Os sobre esperamos en la siguiente, sí. otras terapias, otras herramientas de la medicina natural y demás, que hay muchísimas, y otras posibilidades que hay de ayudar a problemas de salud desde el punto de vista natural, que es lo que pretendemos con este proyecto de salud natural. Y espero que también la gente le guste y que nos haga sus comentarios, por supuesto, y que nos digan un poquito qué les ha parecido y preguntas sobre lo que hemos visto y demás. E incluso preguntas sobre qué es lo que le gustaría que habláramos en las siguientes y todo esto. Así que todo eso lo esperamos en los comentarios también. Gracias. Muy bien. Pues gracias, gracias, Fran. Hasta la siguiente. Nos Hasta la vemos. siguiente. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Chao.